Existen cosas de mi vida que me resultan muy difíciles de compartir. Sin embargo, al no tener con quién desahogarlas, es por ello que busco espacios como este para hacerlo. Hace ya varios años, recuerdo perfectamente que, a petición de mi esposa Dolores, fue que la acompañé a visitar a una extraña tarotista, una curandera o algo así. Me llenaba de incertidumbre la razón por la cual lo hacía. Tuve que preguntarle en varias ocasiones, y después de romper el misterio que tanto mi esposa guardaba, fue que me dijo que tenía que aclarar algunas cosas, pues en ese tiempo, la familia de mi esposa Dolores estaban atravesando una circunstancia relacionada con una herencia, pues su padre había muerto un par de meses atrás y no había dejado un testamento. La madre de mi esposa también había muerto varios años atrás. Entonces, la cuestión era que la voluntad de mi suegro no había quedado por escrito. Por lo tanto, entre Dolores y su única hermana Rosario, tendrían que disputarse la herencia. Mi esposa Dolores siempre fue muy ambiciosa, pese a que, en casa, no teníamos una vida muy acomodada, pues ambos trabajábamos como empleados para empresas de bajo perfil. Por ello es que la necesidad de mi esposa de salir de ese estatus la habían orillado a pedir ayuda con aquella bruja. Yo no sabía realmente qué pretendía mi esposa. Ella solo me pidió que la acompañara, porque aquel lugar estaba en un barrio bastante peligroso de la ciudad. Cuando llegamos y tocamos a la puerta de aquella mujer, el lugar parecía como una casa humilde y abandonada. Solamente un perro que estaba un tanto mugroso nos ladraba, haciendo ruido y dando a entender que habíamos llegado. Después de un par de minutos, aquella mujer, la curandera, quien por cierto llevaba el nombre de Carmen, nos permitió pasar a su humilde casa. Nos sentamos en un viejo sillón y vimos que ella estaba cocinando una especie de sopa o algo por el estilo. Me acaban de agarrar en mi hora de la comida, pero no se preocupen, no me tardo mucho, enseguida los atiendo. Aquella mujer tenía un tono misterioso, su ropa estaba bastante descuidada y el desorden reinaba en su hogar. El aspecto de aquel ambiente de verdad que me daba miedo. Sentía ganas de sacar a mi esposa y escapar a la brevedad. Sin embargo, la amabilidad de Carmen nos hizo que nos quedáramos. Ahora sí, muchachos, a ver, ya acabé de comer. Cuéntenme para qué es que necesitan de mi ayuda. Yo me quedé callado, pero mi esposa fue quien tomó la palabra. Bueno, señora Carmen, en sí, no sé si tanto sea como venir a pedirle ayuda, pero sí me gustaría recibir un tanto de orientación, cierta información. Me han dicho que usted puede tirar las cartas y saber algo del futuro. Por ello es que estoy aquí. Me gustaría saber qué es lo que ocurrirá con respecto a una herencia que se está disputando en mi familia. ¿Cree que pueda ayudarme con esto? Aquella señora Carmen se nos quedó mirando. Estaba muy callada mientras hurgaba en la bolsa de su falda. Vi que sacó una cajetilla de cigarros, prendió uno, caminó un poco sobre el espacio en el que estábamos y después se sentó en un banquillo y comenzó a hablar. Espero que quien te haya recomendado mis servicios te haya advertido también sobre los peligros que estos contraen. Si estás dispuesta incluso a poner tu vida al fuego por obtener información o por recibir mi ayuda, entonces podré continuar. Y respecto a tu pregunta, por supuesto que puedo darte esa información. Mi esposa se le veía un tanto nerviosa. Sin embargo, confirmó a doña Carmen que estaba dispuesta a todo con tal de poner la balanza a su favor con el tema de la herencia. Muy bien, muchachita. Si ya estás decidida, entonces mira, ven, siéntate acá. Voy a poner aquí unas cartas. Voy a pedirte que tomes algunas de estas y las coloques aquí boca abajo. Enseguida lo que yo haré será irlas revisando. Con esto voy a lograr una interpretación de tu realidad. Puede que salgan cosas del pasado, del presente y algunas cuantas del futuro.
Te ruego, por favor, que pongas toda tu fe en esto que haremos. Tómalo con seriedad, porque de lo contrario, veo muy difícil que las energías me brinden la información que estamos buscando. Mi esposa se sentó en el lugar donde la señora Carmen le indicó. Después de eso, vi cómo la mujer sacó las cartas, comenzó a barajarlas y le pidió a mi esposa que las partiera y después que seleccionara algunas cuantas de aquel mazo. Cuando ya estaban las cartas boca abajo sobre aquella mesa, la señora Carmen comenzó a voltearlas una a una. Después, siguió haciéndole algunas bocanadas a su cigarrillo, se concentró y comenzó a hablar. Puedo ver aquí que eres una mujer de carácter fuerte. Bajo tus faldas portas una espada, la cual está lista para atacar. A ti no te importa acabar con quien sea, sean amigos, enemigos o alguien de tu misma sangre. Veo que en el pasado has sufrido mucho. Tu padre te hizo mucho daño. Él te demostró una gran falta de amor, muchas tristezas. Él incluso ejerció violencia contra ti. Veo por ello que ahora te sientes merecedora de la mayor parte de esa herencia que ha dejado. Sientes que con eso él va a saldar esa deuda contigo, ¿o me equivoco? Mi esposa Dolores agachó un poco la mirada. Con ello, asintió de alguna manera lo que la mujer le estaba confirmando. Aquí veo también que ustedes están pensando que tu padre no dejó un testamento o algún papel en el cual dejó marcada su voluntad, pero se equivocan. Veo que aquí hay un papel, alguien lo tiene bien guardado y está esperando el momento adecuado para mostrarlo. En esta otra carta veo una gran decepción, y de hecho ese sentimiento corresponde a ti, a tu corazón dolido. Veo con esto que quien se quedaría con esta herencia, de acuerdo a la voluntad escrita en este documento oculto, todo le va a pertenecer a tu hermana menor. Por lo que veo, ella era su consentida. Me imagino por lo que veo aquí, que tú tenías un parecido mayor con tu madre, y como tu padre odiaba a tu madre, es por ello que también te odiaba a ti. Él no te contempló en su testamento, porque aquí claramente veo a una persona triunfante, llena de riqueza, y esa persona definitivamente no eres tú. Lamento no decirte lo que estabas esperando. A veces así es la vida. La verdad no se puede ocultar. Las cosas es claro que están en tu contra, y te recomiendo que mejor vayas por otro camino en la vida. Hay muchas maneras de llegar a donde uno quiere. Esta simplemente no era para ti. El enojo en la mirada de mi esposa Dolores era más que evidente. La frustración era imposible de ocultar, y lo que venía después realmente me dejó sorprendido. Oiga, señora Carmela, es evidente que lo que usted me ha dicho no me ha gustado. He escuchado que usted también tiene cierto poder, que hace brujería, magia negra, cosas de ese tipo. Si yo le pido que me ayude con este caso, ¿usted cree que de alguna manera podamos colocar las cosas a mi favor para que, de este modo, yo reciba esa herencia por completo? La señora Carmen levantó la ceja. Sabía que las cosas se estaban poniendo densas, pero ella después, con mucha templanza, fue que respondió. Vaya que ya no me sorprende nada de ti, muchacha. Por lo que vi en la tirada, sabía que algo así vendría. Pues puedo decir que sí, efectivamente te puedo ayudar. Sin embargo, las cosas no sucederían de la mejor forma. Alguien tiene que salir lastimado. Para ello, necesito que me confirmes si estás dispuesta a cualquier cosa, incluso a sacar a tu propia hermana de la peor forma de esta jugada. Si tu respuesta es que sí, entonces te aseguro que haremos todo lo posible para que así sea. Mi esposa Dolores se mostró de una forma que jamás antes la había visto, dominante, poderosa, ambiciosa. Es como si se le hubiera podrido el corazón por tener aquella herencia en sus manos. Ya no tiene caso que siga con esta máscara, señora Carmen. Yo necesito que usted me ayude. Yo quiero ese dinero sí o sí.
y de tenerlo, le aseguro que le voy a dar una tajada. Yo no me olvidaré de usted si es que me ayuda. La señora Carmen estaba decidida a todo también. Por ello, es que nos llevó a otra habitación que tenía ahí en su casa. Aquel lugar era muy oscuro. Tenía un par de velas sobre la pared, las cuales iluminaban la imagen de una Santa Muerte. A mi esposa Dolores parecía no sorprenderle aquello. A mí, la verdad es que sí. Todo era nuevo, sobre todo la actitud de mi esposa, quien estaba convertida prácticamente en una psicópata. Como puedes ver, muchacha, esta es la Santa Muerte. Ella es milagrosa. Yo la tengo bien trabajada y me contacto mucho con ella. No hay modo de que me pueda negar un favor, porque yo le respondo muy bien. De esta manera es que intercederé ante ti con ella. Le voy a pedir que te cumpla esto que has venido a pedir. Sin embargo, es muy razonable el que comprendas que de ahora en adelante tienes que entregarle tu fe, tu espíritu, tu alma. Tendrás que ponerle un altar en tu casa, rezarle estas oraciones, y es bien importante que sobre esta papeleta escribas con todo detalle el favor que quieres que se te cumpla. Mi esposa afirmó que entregaría su lealtad, su fe y su alma a la Santa Muerte. Tomó la papeleta y tomó una pequeña réplica de porcelana de aquella santidad oscura que la señora Carmen le entregó en sus manos. La señora Carmen nos dijo que, solo haciendo eso, íbamos a obtener lo que buscábamos. Por ello es que le dimos un pago y nos retiramos a casa. En el camino o regreso, estábamos muy callados tanto Dolores como yo. No sabía qué decir, de qué modo dirigirme a ella. Sentía que estaba con una mujer completamente distinta a la Dolores con la que me casé. Los siguientes días mi esposa estuvo muy callada, muy seria, un tanto aislada de mí. Supe que ella estaba haciendo aquellos rituales, porque sin dudarlo, fue que colocó aquel altar y empezó a realizar las oraciones noche tras noche. Para mí la idea de tener en casa aquella Santa Muerte, la verdad es que me daba un poco de miedo, tanto así que a veces buscaba llegar más tarde a casa o bien no estar tanto ahí en mis días de descanso. Sentía que mi hogar se estaba contaminando de una energía oscura, y lo único que me mantenía al lado de mi esposa era pensar que después de algunos días, de que nada ocurriera, ella se diera cuenta de que la brujería era no más que una farsa. Sin embargo, el que se dio cuenta de que estaba en un error fui yo, porque al pasar de 4 semanas, después de haber visitado a la señora Carmen, nos informaron de una noticia bastante impactante. Resulta que mi cuñada Rosario era una joven estudiosa, estaba ya en los últimos semestres de la carrera de medicina. Desde que la conocí, Rosario fue una mujer enérgica, saludable, cuidaba su cuerpo con ejercicio y buena alimentación. Sin embargo, aquella ocasión se nos dio la noticia de que una noche le dio un derrame cerebral muy fuerte, el cual la tuvo hospitalizada durante 3 días. No había modo de sacarla de la terapia intensiva. Los médicos revisaron el daño que había en su cerebro y comentaron a Dolores que no había otra opción. Lo ideal era desconectarla, porque Rosario jamás se iba a recuperar. Solo aquella máquina la mantenía con vida, pero aquello era un infierno del cual mi esposa Dolores se encargó de sacarla, pues después de 3 días le pidió a los doctores que la desconectaran, aunque esto le costara la vida, porque era lo mejor, para que mi cuñada Rosario ya no estuviera sufriendo aquella agonía. Fue realmente brutal la actitud que tomó mi esposa respecto al caso de su hermana. A mí me dio mucho miedo saber que las peticiones que Dolores hizo a la Santa Muerte habían ocurrido, se habían vuelto una realidad, y sobre todo, que con esto, la única heredera que quedaba para la herencia de mi suegro era mi esposa. Aquel velorio y el entierro de mi cuñada pasó prácticamente desapercibido. A mi esposa lo que le interesaba era acelerar los procesos para recibir el dinero, y para lograrlo, invirtió nuestros ahorros en un par de abogados para que se dieran prisa y a la brevedad posible le hicieran la entrega de las posesiones y del dinero de su padre. Como era de esperarse, 3 meses después,
a mi esposa le depositaron en su cuenta de banco una muy fuerte suma de dinero. También le entregaron una casa que era parte de las propiedades de su suegro y algunos locales comerciales que el viejo poseía. De esta forma mi esposa adquirió un nuevo poder, una actitud distinta. Se había vuelto un monstruo tal cual. Conmigo se volvió más fría, y la verdad es que yo le tenía mucho miedo. No quería alejarme de ella o pedirle el divorcio, porque sabía que si usaba el poder de la Santa Muerte en mi contra, yo pagaría muy caro un desprecio hacia ella. Mi esposa cambió por completo. El dinero la transformó, la ambición, su avaricia. Nuestro matrimonio se volvió un punto muy distante, tanto que yo comencé a dormir en el sofá, porque mi esposa ya no me soportaba en la habitación. Ya no había noches de amor, no había nada entre nosotros. Me daba mucha tristeza lo que estábamos viviendo. Tanto Dolores como yo éramos muy jóvenes. Ambos teníamos 29 años y una vida por delante. Sin embargo, mi esposa comenzó a tomar otros caminos. Dolores era muy guapa, y me sorprendió el hecho de que, constantemente, para ir al trabajo se vestía muy arreglada. Se ponía ropa bonita, perfume, se arreglaba el peinado y ponía una falda más corta sobre sus piernas. Me dolía mucho pensar que ya en el trabajo en algún lugar, algún otro hombre la estuviera pretendiendo, pues mi esposa prácticamente a mí ya me descartaba como hombre y constantemente me humillaba por no ganar suficiente dinero para estar a su altura. Me hacía sentir como un insecto al que podía pisar a su antojo. Las cosas comenzaron a empeorar cuando mi esposa regresaba más tarde de lo habitual del trabajo, y peor aún que llegaba alcoholizada. Con aquello me di cuenta de que mi esposa ya tenía algún amante o se estaba viendo con algún hombre a mis espaldas. Supe que era momento de terminar mi relación. Sin embargo, por el miedo, consideré necesario primero ir a visitar nuevamente a la señora Carmen para que me diera un consejo. De este modo, yo buscaría tener alguna protección, algún amuleto, algo que evitara que mi esposa me hiciera daño. Porque a esas alturas, para mí, que era una persona escéptica, ya había tenido bastante comprobado que la brujería y el poder de la Santa Muerte eran reales, y yo no quería que fuera usado aquello contra mí. Una tarde a la hora de la comida en el trabajo, como me daban un rango de 2 horas, me subí a mi auto y fui a visitar a la señora Carmen. Cuando llegué le sorprendió verme solo, pero aún así me recibió con agrado. Ya decía yo que tu cara se me hacía conocida, muchacho. Cuéntame, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo ha ido su situación? Traté de ponerme cómodo sobre aquel sofá y comencé a platicarle a la mujer todo lo que había ocurrido. No sé por dónde comenzar, señora Carmen. Mire, la situación es la siguiente. Todo lo que vino mi esposa a pedirle se ha cumplido al pie de la letra. Usted ya se imaginará que hubo consecuencias muy trágicas, y no entraré en detalles. Sin embargo, le hago saber que mi esposa recibió la herencia, porque a causa de la ayuda de la Santa Muerte, mi cuñada Rosario, quien sería la única heredera, perdió la vida. Con esto mi esposa obtuvo lo que quería. Sin embargo, ella se ha transformado por completo. La avaricia, el dinero, le han corrompido el corazón y el cerebro. Nuestra relación está en una crisis muy fuerte y yo quiero pedirle el divorcio a mi esposa. Sin embargo, tengo mucho miedo de ella y lo único que pido es poder salir de esta situación sin que ella utilice el poder de la Santa Muerte contra mí. No quiero terminar mal. Aún soy joven y quiero vivir una vida feliz. Por eso es que vengo a pedir de su ayuda. Necesito que me ayude a despejar mis dudas, que me muestre un camino al cual seguir. La señora Carmen me pidió que me acercara a la mesa donde tiraba las cartas. Me senté junto a ella. Me dio aquel mazo, el cual partí. Fui seleccionando las cartas indicadas y las coloqué boca abajo sobre la mesa. Fui viendo cómo la señora Carmen las volteaba nuevamente. Tuve que esperar un poco para recibir la interpretación, porque nuevamente la mujer hurgó en su falda para sacar aquella cajetilla de cigarros y encender uno. Mira nada más que tenemos aquí, muchacho. Puedo ver que tal cual estás lidiando con un monstruo. Ella sabía bien cómo era tu esposa. Desde el momento en que le hice la tirada,
Ya me olía que las cosas no iban a terminar bien entre ustedes. Mira, aquí en esta carta estoy viendo que tu esposa tiene un amante. En efecto, me imagino que ya te lo imaginabas, pero aquí te lo confirmo. Es un hombre de su trabajo. Sin embargo, mira, veo que es un hombre de perfil bajo, quizá uno de esos patanes aprovechados, un oportunista. Veo que esta relación ya tiene tiempo, quizá 1 año o 2. No sé si ya habías sospechado de esto, pero lo ideal es que te salgas de ese matrimonio. Tu esposa ya no te ama, simplemente estaba esperando esta oportunidad de tener dinero para largarse con aquel sujeto. En esta tirada hay algo que de verdad me preocupa. En esta otra carta que tengo aquí, puedo ver que tu esposa busca hacerte daño. No quisiera atreverme a mencionar el tamaño de estas palabras, pero me atrevo a decir que tu mujer quiere matarte. La razón es algo muy sencillo. Ella quiere dinero. Ella está ahorita en un punto de su vida en el que no se siente satisfecha. No entiendo por qué quieres sacarte dinero, si a lo que sé de ti, eres un hombre que gana un sueldo común como cualquier otro hombre. Por esto es que me imagino que tu esposa está pretendiendo buscar la manera adecuada de acabar contigo, para así cobrar alguna especie de seguro, porque me imagino que tienes uno, ¿o me equivoco? Aquella mujer me sorprendía de verdad. No sé de dónde sacaba la información, pero efectivamente, años atrás había comprado un seguro de vida con uno de mis primos, el cual año tras año me lo renovaba. Era la única forma en la que Dolores podía sacar dinero, porque si de alguna manera yo fallecía en cierta circunstancia, ella recibiría una cantidad cercana al $500,000. Todo esto me estaba dando mucho miedo. Por ello es que supliqué a la señora Carmen que me brindara una solución, que me ayudara, que me diera la forma de escapar de mi esposa Dolores. Ya no quería seguir viviendo en su infierno. La situación que estás viviendo es muy complicada, querido amigo. Sin embargo, así como lo hice con tu esposa, también contigo puedo interceder ante la Santa Muerte. Lo único que necesito es que estés dispuesto a entregarle tu alma, tu lealtad y tu fe. De esa forma, es que las cosas pueden llegar a mediarse. Sin embargo, recuerda, si no hay fe de tu parte en todo esto, las cosas nunca van a suceder. Ahora, te daré un momento para que lo pienses. Esta es la única forma que tengo de ayudarte. No había nada que pensar. Le dije rápido a la señora Carmen que aceptaba entregar mi fe a la Santa Muerte, con tal de poder salir de aquel matrimonio con vida. Como se imaginarán, la señora Carmen me dijo que tenía que rezarle a la Santa Muerte todos los días, asimismo como mi esposa, escribir mis peticiones en la papeleta, llevarle algunas ofrendas. Y me indicó que lo ideal era que acudiera todos los días a su casa para que hiciera los rituales ahí, porque de hacerlo en mi propia casa, lo más seguro es que aquel poder quedaría invalidado, pues aquel territorio estaba dominado por los deseos de mi esposa. No hice tantas preguntas a la señora Carmen, simplemente le obedecí. Y de esta forma fue que día a día, a la hora de la comida me escapaba para ir a visitarla. Por lo regular llevaba alimento para los dos, comíamos juntos y platicábamos. Después, la hora que me restaba, la utilizaba para encerrarme en aquella oscura habitación, delante de la gran imagen de la Santa Muerte. Me arrodillaba ante ella, le rezaba, le suplicaba que me sacara de aquel matrimonio y que me ayudara a librarme del infierno de mi esposa. Tal y como se me había pedido, en una papeleta escribí todo aquello. Pasado casi un mes, la señora Carmen me dijo que era suficiente, porque ella en sueños había recibido el mensaje de la Santa Muerte de que mi petición había sido escuchada y que sería finalmente cumplida. La señora Carmen me recomendó que en mi caso me comprara una pequeña estatuilla de la Santa Muerte y llevara una oración que ella misma me entregó en una tarjeta. Me pidió que todos los días la rezara una vez al día, porque de alguna manera ese sería mi mejor amuleto en el futuro. Traté de ser bastante disimulado estando en casa frente a mi esposa Dolores. Sin embargo, una noche fue que me enteré y confirmé sobre todo que ella tenía un amante. Era casi medianoche, recuerdo perfectamente.
Le llamé muy preocupado para saber por qué no había regresado del trabajo. Cuando ella contestó la llamada se escuchaba ebria y con una carcajada me dijo que se encontraba en una junta de negocios. Sabía que las cosas ya estaban perdidas a ese punto, por lo cual le dije que estaba bien y me despedí de aquella llamada. Noté que mi esposa no colgó el teléfono, quizá lo dejó por ahí en algún lugar cercano. Lo triste es que escuché la conversación que ella estaba teniendo con la persona con la que se encontraba acompañada en ese momento. En aquel diálogo, recuerdo que mi esposa se burlaba de mí junto con aquel hombre. Ambos decían que ya estaban cansados de estarse escondiendo y que querían de una vez por todas hacer público su amor. Pese a que me dolió mucho enterarme de todo aquello, sabía que no había nada que hacer. Por lo tanto, fui hablando a escondidas con un abogado para saber cómo proceder ante el divorcio con mi esposa. Ya con toda la información necesaria, recuerdo perfectamente que tuve que hablar y confrontar a Dolores. Lo hice una mañana que se despertó para ir al trabajo, porque yo ya no aguantaba estar a su lado. Siento mucho decirte, o mejor dicho, pedirte esto, Dolores, pero nuestro matrimonio ya no está forjado con amor. Me ha costado trabajo pensarlo, pero creo que lo mejor es que nos divorciemos. A Dolores se le encendió el demonio que llevaba dentro, y sin pensarlo me respondió: Vaya, vaya, el pequeño hombrecito se armó de valor. Pues mira, Enrique, te voy a decir algo. He notado también que nuestro amor ya se ha muerto. Sin embargo, esto del divorcio a mí no me sienta bien por ahora. Tendrás que esperar si es que quieres alejarte de mí, porque aquí en esta casa las cosas ahora se hacen a mi modo. Traté de seguir el diálogo con mi esposa, sin embargo ella tomó sus cosas y se largó. Sabía perfectamente que Dolores no quería darme el divorcio no porque me amara o algo así, todo lo contrario. La razón es que ella estaba buscando aún la forma de deshacerse de mí para cobrar aquel seguro y obtener el dinero. Por ello es que ella necesitaba seguir siendo mi esposa, porque de lo contrario, ella no obtendría un solo peso. Sin embargo, el destino estaba jugando las cartas, por decirlo así, a mi favor. No de la manera que había esperado. Sin embargo, la solución finalmente llegó. Lo digo de esta manera porque, en una ocasión, fui llamado por parte de la policía para que acudiera a la delegación. La razón es que mi esposa Dolores estaba detenida y estaba siendo acusada de haber asesinado a un hombre. Estaba sorprendido por toda aquella situación, y cuando traté de hablar con mi esposa Dolores, ella simple y sencillamente se negó. Argumentó que no quería verme y que quería llevar todo aquel proceso por su cuenta. Aún así, con el tiempo me enteré de todo lo que había ocurrido. Fue inevitable que pudiera platicar con su abogado, pues este mismo se puso en contacto conmigo. Él sugería que yo debía estar del lado de mi esposa para ayudarla. De esta forma me enteré que Dolores tenía a aquel amante que era su compañero de trabajo, y tal cual como lo dijo la curandera, aquel sujeto se trataba de un vividor, un maldito asqueroso gusano. Había engañado, engatusado y desfalcado a mi esposa Dolores del dinero en sus cuentas de bancos. Al parecer mi esposa tenía mucho dinero, sin embargo no sabía cómo administrarlo. No sé cómo es que aquel tipo la engañó, sin embargo terminó arrebatándole todo el dinero que tenía. Sin embargo, mi esposa se dio cuenta a tiempo. Por ello es que lo citó para que se vieran, para que tuvieran una última noche de intimidad. Y cuando terminaron, mi esposa sacó una pistola y la vació sobre el cuerpo de aquel maldito patán. Dolores pensó que sería fácil escapar. Sin embargo, fue interceptada por empleados de aquel hotel en el que se vieron, y de esa forma fue entregada a las autoridades. Cuando se me mostraron las fotos del crimen, realmente me di cuenta de que mi esposa era una mujer sanguinaria y bastante cruel. El cuerpo de aquel tipo, Fernando, quedó prácticamente destrozado de la cara. La sangre había explotado violentamente sobre la habitación, y con aquello me di cuenta que el tamaño del rencor y el odio que cargaba mi esposa en su pecho terminó siendo descargado en contra de su amante. Hasta la fecha mi esposa sigue pagando su condena. Sé que la está pasando muy mal y sobre todo también sé que nadie la visita. Ella misma se encargó de destruir lo poco que quedaba de su familia
Y por mi parte, agradezco mucho a la Santa Muerte por haberme protegido del demonio de mi mujer. Realmente las cosas con la brujería son reales, por ello es que pido tengan cuidado al utilizarla. Esto no es cosa de juego y las consecuencias pueden ser de verdad muy graves. Hasta la fecha sigo siendo fiel devoto de la Santa Muerte. Sé que ella me protege, y aunque fui advertido de que posiblemente un karma pudiera llegarme, sé que la Santa Muerte me cuidará de que éste llegue lo más tarde en mi vida posible. Sin embargo, no tengo miedo de enfrentar mi realidad, porque sé que hice lo que tenía que hacer. He comprendido con mi caso que, en ocasiones es necesario llenarse las manos de sangre con tal de sobrevivir, y si en el futuro debo hacerlo nuevamente, lo haré, pues sé que tengo el respaldo de la Santa Muerte, y ella, a donde quiera que yo vaya, me acompaña y me protege.